Ok, ¿cómo están? Em, bueno, aquí estoy grabando la clase número 2. Quiere decir que ya están viendo todo mi balcón a través de mis lentes. Em, sí, bueno, entonces vamos a centrarnos hoy en la clase. Esta va a ser la segunda clase que tenemos asincrónica y, y espero que sea también como vamos a probar la experiencia con el Q&A que acordamos hoy más temprano, o sea, una sesión de preguntas y respuestas el mismo jueves de 10 a 11 para que podamos ir revisando dudas y pueden traer también inquietudes, reflexiones sobre las clases. Yo voy a preparar también a partir de los Kahoots que hayan hecho. Es importante que hayan terminado el Kahoot de esta clase antes de que vayamos al Q&A para que podamos revisar también cuáles son las principales dudas y cuáles creen que ustedes podrían ser las cosas que podríamos repasar. La clase siguiente, o sea, la de Alberti, o sea, el tema 3 ese va a ser, sí, bueno, sí, el tema 3. O sea, la cuarta clase, esa sí va a ser sincrónica, vamos a utilizarla también como una especie de cierre de esta unidad. Así que vamos a estar pendientes con eso. Ahora voy a ir presentando para que podamos ver la segunda clase de hoy, que es el tema 2, o sea, la mano que me hace la cuna Brunelleschi. Espero que ya se hayan escuchado el podcast. Yo sé que algunos de ustedes ya se lo escucharon. Es importante que se escuchen el podcast para que puedan ir conmigo ahora en el mismo pace, en el mismo paso. Vamos con la lectura, seguimos con la lectura de Lorenzo González Casas, que nos va a acompañar hasta Bramante realmente. Y en esta clase vamos a tener un par de actividades interesantes. Una obviamente es el Kahoot número 3, que es el que les estaba pidiendo que deberían terminar antes del jueves en la mañana, antes del jueves a las 10. Seguimos con el glosario, que algunos de ustedes lo han hecho súper bien. Y seguimos también con las fichas en el mapa, que algunos de ustedes ya empezaron. Y les voy a proponer un reto esta semana con el mapa. Volviendo un poco al glosario antes de ir a la otra actividad, que es la que es como el plato fuerte de esta semana, les quería contar que el glosario, algunos de ustedes ya lo hicieron, así que me gustaría que lo hicieran todos, que fuera general y homogéneo, que utilizaran las fuentes, colocaran las fuentes donde sacaron la información. Básicamente como estamos haciendo un Tumblr y no es algo como muy específico, o sea, no es como algo, una investigación académica, vamos a poner solamente el link, solamente pongan fuente y el link. Que creo que así también nos hace, yo les estoy, ya vale, es que se va a poner aquí. Y el link de donde sacaron la información. Esto Esto con el sentido de ayudarnos a que si alguno de nosotros, yo estoy posteando, no sé si dieron cuenta, yo estoy reblogueando todos estos materiales, los más interesantes, así que esto también nos ayudaría a que si alguien está interesado en uno de las definiciones, pueda entrar a la página donde la sacaron. Sé que algunos de ustedes están trabajando, por ejemplo, con imágenes, pero siempre sacaron el texto de algún lado o utilizaron esa fuente para revisar o sea, para realizar su imagen. Así que eso es importante. Y por el otro lado, entonces tenemos el ensayo, que es el primer ensayo reflexivo o crítico sobre una película que vamos a tener este semestre. Vamos a tener 4 de este sentido. Este va a ser realmente sobre 3 capítulos, los primeros 3 capítulos de una serie que se llama Medici Masters of Florence. Es una serie que realmente es una producción de Netflix. Seguramente la van a encontrar en línea fácilmente. Cualquier cosa me están escribiendo. Y quiero que se vean los 3 primeros capítulos y reflexionen sobre ella en una sola cuartilla. Esto lo pueden subir como directamente a Tumblr o pueden hacer el documento en Word y subirlo a Tumblr.
Cualquiera de los dos funciona, lo importante es que sea una cuartilla, que no se pase ni que sea muy corto. Esta cuartilla debería estar acompañada de una imagen de la serie, o sea, como un fotograma de la serie que nos ayude a entender o que apoye lo que están trabajando en la reflexión o que represente como el punto que a ustedes les parece más interesante de todo lo que han visto. O sea, que represente algo clave esa imagen. Estas dos cosas, Tumblr o el Word, y yo voy a estar compartiendo con ustedes un video que ya está en el YouTube, que ya está en el canal, para ver cómo, o sea, cuáles pueden ser los enfoques para desarrollar ese tipo de reflexiones. Así que vamos entonces con, esto siempre me pasa, ok, vamos entonces con la siguiente lámina, que es básicamente, vamos a revisar un poco lo del podcast. Básicamente estamos situándonos esta clase en Florencia. Florencia tiene una economía basada en lana, pero es un punto súper importante en el comercio de lo que viene del este, o sea, de Constantinopla, o sea, del otro lado del mundo. Y es uno de estos puntos álgidos junto con otras ciudades italianas para el comercio de estos bienes y de estos bienes que vienen del este hacia el norte de Europa. Esto hace que sea súper importante, o sea, que se mueva un montón de dinero y sea como el espacio perfecto para que se funde la banca. Y se funde, por ejemplo, la banca Medici en 1422. Ya les eché el cuento más o menos en el podcast de cómo es. Y en Medici Master of Florence van a volver a ver un poco sobre esto. Luego es importante como un poco revisar el sistema de gobierno de Florencia, cómo se trabaja a través de los gremios, toda la forma o sea, todos los trabajos están, o sea, todos los trabajos, aunque sean abogados o sean herreros, están trabajando a partir de los gremios y esos gremios pasan a ser como una democracia representativa en este régimen comunal. Eso es importante porque así es como van a entrar al poder los Medici, o sea, a través de este sistema de gremios, pero luego van a formar una parte, o sea, van a ser mucho más representativos y mucho más poderosos en ese sentido, y vamos a ver cómo se va a desarrollar este tipo de figura de poder en el Renacimiento que va luego a pasarla a una figura un poco más autocrática. Florencia en este sentido en el siglo XIV tuvo sinceramente bastantes problemas. En el siglo XV tuvo un par de cosas interesantes, por ejemplo, el concilio de Basilea, Ferrara y Firenze. Eso quiere decir que vinieron un montón de gente que estudiaba griego, o sea, del imperio de Oriente, o sea, de Constantinopla o de la llamada anteriormente Bizancio, vinieron a Florencia, y eso también fue una parte, una de los cimientos para que hubiera un renacer de la cultura clásica y que se diera de los monasterios. Principalmente los cultos y los ricos eran los que estaban interesados en este renacimiento de la cultura clásica, pero realmente a todos les ayuda a tener una conciencia histórica. Eso quiere decir que conocen que hay una tradición anterior a ellos. Ellos de alguna manera desprecian el pasado, pero saben, o sea, lo desprecian porque creen que debe haber una continuidad en ese rol de la cultura hacia el futuro. Entonces hay una conciencia histórica. Por otro lado, hay una armonía de la creación, o sea, se está buscando esta armonía que estábamos hablando la clase pasada entre hombre y Dios y también con la naturaleza, y esta cultura clásica es como la herramienta perfecta para conseguir esa armonía, así que se convierte como una segunda forma de reglamentar la naturaleza y esa relación. Entonces tenemos estas reglas estéticas de escala, de modulación y de geometría. Y tenemos este par de ejemplos como el Apolo del Belvedere, que son esculturas que se están consiguiendo en ese momento, ejemplos que estamos viendo como directamente con nuestros ojos, y así también pasa
con muchísimos de los escritos de Grecia que salen de los monasterios y estamos viendo, o sea, nos está que si entrando el conocimiento de Grecia directamente de lo que estamos viendo con nuestros ojos, y eso es interesantísimo. Y esta visión, esta forma, este contacto directo con la cultura nos transforma la visión, no solamente porque Brunelleschi se aventura a revisar la óptica y buscar dar con un clavo de cómo es realmente como nosotros vemos, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, sino también esa nueva visión de las reglas y los lineamientos clásicos se unen para crear como un canon, un dogma de pensamiento, una serie de reglas que deberíamos seguir para poder crear. Esto nos permite hacer dos cosas: tener un espacio geométrico, preexistente, limitado, o sea, que podamos medir, que podamos saber dónde está, para dónde vamos a crear, y ese espacio que se parece mucho a ese espacio de la ciudad ideal que veíamos la semana pasada, que también lo vemos, por ejemplo, en Piero de la Francesca. Ese espacio nos va a funcionar o lo vamos de alguna manera a trasladar a la realidad. Entonces es como un doble lenguaje, porque nosotros podemos hacer como hizo Brunelleschi, pasar nuestra realidad a ese espacio mensurable, pero también podemos pasar una idea o un proyecto a el espacio de la realidad a través de la representación perspectiva, y entonces se convierte en un método de proyectación. Esto hace que el arquitecto y el artista pase a otro nivel social, no solamente porque sus representaciones se van a acercar ahora mucho más a la naturaleza y a la forma humana, a la representación de la realidad lo más factible posible, sino que también, como lo que tenemos acá, sino que también esa herramienta de la perspectiva como herramienta de proyectación nos va a permitir ser como los grandes secretarios de las obras, o sea, son los grandes ideadores, los grandes conocedores de las obras, y vamos a ver cómo Brunelleschi maneja esto perfectamente, haciendo un proyecto casi que secreto, donde él era el único que sabía cómo se iba a hacer porque había hecho los cálculos, tenía los pelos en la mano, pero en el mundo geométrico, en el mundo matemático, que se parecía mucho a la realidad, y por eso él estaba seguro de que se iba a poder realizar, pero más nadie lo sabía. Ni los operarios que manejaban la obra, ni los demás arquitectos, ni siquiera el mecenas, que era el que estaba dando el dinero. Pero él era el genio, el capo de la obra, y podía manejar esto. Esto obviamente no fue un parto fácil, por decirlo así. O sea, Brunelleschi tuvo que luchar un montón para poder emprender una obra de esta manera, y esto lo convierte como en el primer arquitecto moderno, por decirlo así, que lamentablemente no conseguí una obra de Manetti, que es el principal biógrafo de Brunelleschi, o el primero, donde contara esto en español para poder leérselos, pero luego vamos a leer un extracto de lo que ocurre previamente, o sea, de cómo Brunelleschi cae en esta obra. Ajá, ahora vengo con esta lámina, que era la última del podcast. Básicamente en esta me gustaría como proponerles ese reto, que sería básicamente, vamos o sea, que ustedes puedan visitar estos espacios en el Google Maps, eh, y decidan si quieren escoger uno de ellos para el mapa. Pero me gustaría que pudieran darse en una vuelta por Florencia e ir visitándolo, porque es interesantísimo cómo Florencia termina siendo, a pesar de ser una ciudad gótica y nunca convertirse en esas ciudades como las ciudades que vimos anteriormente, que fueron como experimentos de esa ciudad ideal, se convierte al final en esa cuna del Renacimiento, y tiene como una concentración de obras de Renacimiento súper claves, pero a pesar de esto no se transforma como ciudad, a pesar de que no se transforma el urbanismo de la ciudad directamente.
Esto también con el interés de que revisen obras que no vamos a ver directamente en clase, porque nuestras clases no podrían ser infinitas y no podemos hablar de personas maravillosas como Michelozzo, sino que puedan de alguna manera tener una apreciación de obras post-Brunelleschi y un poco contemporánea a Alberti que no vamos a tener acá en clase. Las Alberti obviamente las vamos a ver la semana que viene y las Brunelleschi las vamos a ver casi todas esta semana, pero hay otras que tal vez les van a parecer interesantes que no hemos visto y me gustaría que las pudieran ver y si les parecen interesantes las marquen en el mapa. Esto es menta con agua. Con la intención también de que reflexionemos sobre las preguntas que tenemos, que les dicen en podcast, de cómo realmente debería ser la relación de un arquitecto con su ciudad, cómo creen que debería ser, y también este, cómo se transforma realmente un espacio real a través de la arquitectura, o cuáles son las herramientas necesarias para esto, y las vamos a ver tal vez con Brunelleschi. Entonces voy a seguir por acá. Vamos otra vez con la lámina de los materiales que son importantes para esta clase. Y vamos con Brunelleschi, que vive del 1377 a 1446. El señor se llamaba actualmente Filippo di Ser Brunellesco. Él inicia como orfebre, realmente ese es el gremio donde entra de alguna manera el oficio que llevan sus padres para que entre en un taller. De alguna manera, él empieza a sobrepasar como este oficio, o sea, que empieza a entrar como un poco más en la parte artística, a pesar que la fabrería sí tenía un trabajo tiene también como una parte más de artística. Él empieza como a sobrepasar esto, empieza a trabajar también con un poco de escultura y luego viaja a Roma con Donatello cerca de 1401, al parecer, según, o sea, sus biógrafos, pues, o sea, por ejemplo, podemos leer a Manetti, que lo leí en el podcast, y que lo voy a leer en el podcast, no lo han escuchado. Este, y según Vasari, viaja varias veces con Donatello a Roma, aprovechando que los dos están solteros y lo que quieren es realmente aprender de alguna manera, a lograr estudiar lo más posible de estas arquitecturas clásicas, de estas formas clásicas, para poder transformar sus obras eh, de manera que respondan a estas formas clásicas, y termina siendo, o sea, ese punto clave para que Brunelleschi transforme su arte a través de eso y pase a ser arquitecto. Como vemos, hay un par de obras, casi todas las obras de Brunelleschi no las termina él, o sea, muere antes de poder terminarlas, y el mayor heredero de sus proyectos es Michelozzo. Hay otros arquitectos que toman este par de obras, pero lo que vemos es lo que hay. Lo que vemos en esta lámina es casi lo que hay. Hay tal vez un par más de obras que no se sabe si son de Brunelleschi exactamente o Brunelleschi tuvo un papel activo en ellas, especialmente en algunas obras. O sea, todo lo que pasó antes de la cúpula de Santa Maria dei Fiori está un poco sin definirse si son de Brunelleschi. Especialmente porque no tenía como ese perfil de arquitecto que él tuvo después de la cúpula, pero básicamente este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras, son las principales obras de Brunelleschi, y vamos a ver cómo esta lámina que ahorita se ve hasta con un poco de aire, se va a ir transformando en el Renacimiento a ser un poco más crowded, va a estar mucho más llena. Todas estas obras que les estoy mostrando las vamos a ver, así que vamos a pasar directamente a eso. Vamos entonces primero con la cúpula de la Catedral de Santa Maria dei Fiori. Es importante eso, que nos fijemos que realmente la obra de Brunelleschi es la cúpula de la catedral.
sea, que la catedral estaba más o menos como la vemos en este dibujito, que estaba incompleta desde 1350. Es una locura porque se realiza el batisterio, se realiza la torre, y Arnolfo de Talenti decide agrandar un poco más la iglesia y se pasa, porque estamos pensando de que la iglesia es más o menos, era de esta escala que estamos viendo acá, no era además una iglesia exenta, pasa a ser una iglesia exenta y pasa a tener un espacio centralizado brutal que luego no hayan cómo cerrarlo. Es una locura porque se construye luego el tambor. Hay varias cronologías para este tambor. Hay unos que son más cercanos a Brunelleschi y otros que se construyó mucho antes, pero realmente estaba hasta el tambor cuando se hace el concurso de las puertas del batisterio. El concurso de las puertas del batisterio es 1401. Tanto Ghiberti, que es uno de los grandes de artistas de ese momento en Florencia, concurso también Brunelleschi, concurso también Donatello. Ghiberti gana el concurso de las puertas, Brunelleschi utiliza esto como excusa para de alguna manera adentrarse mucho más en la arquitectura, porque siente que, o sea, este trabajo que puede haber sido específico para él y como orfebre, eh, siente que no es que está siendo como desperdiciado, y se va a Roma a estudiar, y por eso de alguna manera cuadran las fechas con eso. Y a partir de eso pasa muchísimo tiempo hasta que el concurso de la cúpula llega. El concurso es básicamente como se hacen los concursos los italianos dicen los concursos appalti, son como las, los concursos públicos de arquitectura. Se hacían en ese momento, se desarrollaban a través del gobierno regional, o sea, de ese gobierno comunal, y los comisionaba y los financiaba uno de esos gremios. Por ejemplo, de la cúpula lo realiza todo el arte de la lana, o sea, que es uno de los gremios más grandes de Florencia. Lo saben ya porque sabemos que el comercio de la lana es lo más importante en Florencia. Ellos deciden financiar este proyecto. Pues entonces se presentan distintos proyectos, que es lo que quería leerles en Manetti o en Vasari, en ambos se ve que aquí Manetti, y creo que Vasari también lo dice, que Filippo Brunelleschi trabajaba a veces como aconsejando proyectos más que realizándolos, y en 1417, estando el símbolo de la catedral próximo a los óculos de tambor, se acercaba el momento de tener que cubrirlo. Informados los operarios, enviaron por él y tuvieron el placer con maestros de obras y otros oficiales que lo quisieron de razonar con él, máxime porque ya aparecía en la mente de los maestros de obra las dificultades de tener que abovedar un vano tan grande y tan alto, estimando con respecto a la altura y la anchura que los apuntalamientos y sostenes de las cimbras y otras armaduras, debido a gran peso y teniendo que partir del sueldo, les parecía no solamente por la madera y los sorprendentes gastos, sino también por las dificultades casi imposibles, a decir verdad, absolutamente imposibles. Entonces se llega como una especie de consulta, era como un concurso de ideas más que de proyectos. Cada uno de los maestros dijo cómo le parecía que se iba a sostener. Cuando pidieron el parecer de Filippo, se encontraron con dos conclusiones. Una, que con una cosa que tan grande no se podía hacer con armaduras, y la otra, que era necesario, si querían hacerla, de abovedarla sin armadura. What the fuck, ¿cómo hacemos esto sin hacer, o sea, una armadura para la obra? Obviamente pasa a ser Brunelleschi, a ser la mofa de los operarios, o sea, de estos maestros de obra. Vasari también cuenta que, por ejemplo, o sea, Brunelleschi estuvo yendo a Roma y volviendo a Florencia desde 1401 a 1407, y había aconsejado ya que era necesario llevar el edificio por encima del techo, haciendo este friso,
este simbolio con los óculos, con los ojos de buey que tenemos acá. Y dice, señores operarios, no hay duda que las cosas grandes tienen siempre grandes dificultades de realizarlas. Y si todas las tienen, esta vuestra las tiene mayores por ser una aventura totalmente nueva. Porque yo no sé si ni siquiera los antiguos cubrieron nunca una bóveda tan terrible como será esta. Y yo, que he pensado muchas veces en las armaduras de dentro y de fuera y cómo deben ser para que se pueda trabajar con seguridad, no lo he sabido resolver. Me asusta tanto la hechura como la altura del edificio, porque si se pudiera hacer redonda como el panteón, ya lo vamos a ver, se podría sostener del mismo modo que lo hicieron los romanos a la bóveda del panteón de Roma. Pero el panteón de Roma estaba hecho con concreto, así que no tenían este tipo de tecnología. Es decir, la rotonda del Panteón de Roma, pero aquí es necesario continuar las 8 caras y hacer cadenas y enjarjes de piedra, que será algo mucho más difícil. Llegado el año 1420, o sea, 2 años luego del concurso del arte de la lana, es cuando por fin se empieza a trabajar en la cúpula. Realmente tuvieron muchas reticencias con Brunelleschi, sabían que él podía hacer el proyecto, o sea, que creían que tal vez era la única chance de que tuvieran esa forma de hacer el proyecto, pero es Ghiberti, el mismo que le robó ya el concurso de las puertas, quien se encargará de la obra. Esto es ese conflicto, uno de los conflictos principales que ayuda a que veamos a Brunelleschi como ese arquitecto moderno, porque él quiere encargarse, o sea, quiere ser como ese dueño, ese capo de la obra, y Ghiberti no manejarlo como un igual, sino si se va a encargar de la obra, que se encargue como maestro de obra y que tenga un sueldo menor también, cosa que Ghiberti obviamente tampoco quería soportar de alguna manera, siendo también mayor que Brunelleschi. Y por otro lado también se tiene un conflicto con los operarios, porque los operarios realmente no estaban al tanto exactamente cómo eran los proyectos de Brunelleschi o cómo era el proyecto de Brunelleschi, por eso llega a haber un conflicto a veces, porque Brunelleschi de alguna manera explica lo necesario para que ellos puedan trabajar, pero los operarios no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo, donde el trabajo de las iglesias góticas era mucho más colectivo, era mucho más, cada uno hacía lo que podía hacer. Pero básicamente en 1436 se logra finalizar la cúpula y pasa a ser uno de los símbolos de Firenze. Vamos a verlo, por ejemplo, es un retablo de témpera de Jacopo de Selaio, donde vemos este señor que está aquí adelante, Juan Bautista, que es uno de los santos patronos de Florencia, y atrás vemos cómo está la imagen de Florencia, incluyendo la cúpula, como uno de sus principales rasgos. Michelozzo es el que prosigue las obras de la cúpula. Cuando Brunelleschi muere, se estaba haciendo la primera parte de la linterna, o sea, de esta parte última de la cúpula, que ya vamos a ver cómo responde a un trabajo conjunto de toda la cúpula. Es en 1461 que se finaliza la linterna y se le crea este gran obra de oro que vamos a ver. Y por dentro se crean los frescos de Vasari y Zuccari por dentro de la cúpula de 1500. Así que es como un proceso progresivo. Nos vamos a preguntar entonces, porque hay algo que que le explica, creo que es Manetti. Por acá. Sí, no, es Vasari. Realmente, ya no sé quién lo dijo y no lo encuentro, pero básicamente es interesante que ellos en ese momento les llama la atención que
que la obra además no parecía de él. O sea, la obra no es distinta, es una obra que tiene el mismo sentimiento de lo gótico, pero es de gran belleza, firmeza, comodidad, y para todos los casos también hubo mucho ahorro en la obra y nada falta, nada sobra. Manetti dice que es casi como una operación propia de Dios, porque además es que estaba como supervisada completamente por Brunelleschi, porque no se ponía una piedra pequeña ni un ladrillo en su época si él no lo había visto, si no lo había supervisado, pero también porque es que realmente se hizo con una idea mucho más arriba, mucho más conceptual de lo que ellos esperaban, y se realiza perfectamente, o sea, es casi como que Dios los acompañó en esta obra. Pero es interesante cómo realmente lo que es importante de esto es no tanto la formalidad de la obra, o sea, no tanto eh, que se haya hecho con la usanza gótica, o sea, que tenía que por fuerza seguir esta usanza gótica porque el óculo era muy grande, o sea, este espacio que estuvo por años a la intemperie, y la gente veía, si veía misa con lluvia, se mojaba. Si estuvo tanto tiempo abierto, era muy ancho, así que la única forma de hacer esto era continuar esa verticalidad gótica. Así que la estética es completamente gótica, pero la utilización de nuevas herramientas y nueva inspiración clásica es lo que lo hace innovador. Que él haya sacado, así como nosotros podemos sacar ideas del panteón romano para nuestros diseños de diseño, valga la redundancia, él toma la inspiración clásica de una cúpula que no exactamente se parece, pero tiene una solución de una doble cúpula para él tomarla y realizarla. Por otro lado, también es innovador lo que dije hace rato, donde él de alguna manera supervisaba todo, porque ponía atención incluso cómo era la mezcla de la argamasa y del ladrillo. También tuvo que realizar eh, herramientas, varias sí, como herramientas mecanizadas para poder construir la obra. Entonces, que son, por ejemplo, las que estamos viendo acá, que no sé por qué se las estoy poniendo con el dedo cuando tengo el... sí, como estas, que son las que ayudan o las que ayudaron a crear todo o sea, subir materiales, a poder sostener una serie de cosas, a poder crear y subir materiales que ya estuvieran hechos. Es interesante cómo la gerencia de obra, aunque no fue fácil, mantuvo el control de la obra durante este par de años. Esta maquinaria específica es también muy importante, a pesar de que no la vamos a ver directamente en esta clase. Aquí están como un montón de puntos que son interesantes de esta cúpula. Realmente, si yo me pongo a explicarles cómo es la estructura de la ingeniería de la cúpula, podríamos tener una clase solo sobre eso, y realmente deberíamos tener también un profesor invitado de estructuras, porque es un tema bastante complejo. Lo que es importante para nosotros ahora es que no hay contrafuertes o cimbras, o sea, no estamos trabajando o sea, no tuvieron que hacer una construcción, normalmente se hace una construcción de madera para poder construir este tipo de cúpulas, no se realizó eso, tampoco se realizaron contrafuertes al estilo gótico, o sea, que se sacaron los esfuerzos hacia afuera, no se hizo ninguna de esas cosas que se hacían en el gótico, sino se usó esta doble cúpula que ya hablamos del panteón, donde Manetti dice que los vacíos eran más que los llenos. Esto quiere decir que esta parte, o sea, que estas dos cúpulas, una iba a ser obviamente la que cubriera y la otra iba a ser más estructural, y esto permitía que hubiera muchos espacios habitables para la misma realización de la cúpula y luego para la misma supervisión y mantenimiento de la cúpula. Esto lo podemos ver en los videos que están el video, aquí hay un video del interior de la cúpula en esta lámina. Pueden ver cómo son esos espacios internos que todavía se utilizan para el mantenimiento de la cúpula.
estos niveles intermedios habitables. Hay unos niveles intermedios y todo esto que ustedes ven es vacío realmente. Hay un vacío porque se continúan me perdí, lo estaba leyendo, los nervios de piedra de tambor, o sea, se siguen estas líneas de esfuerzo que se plantean en el, en este tambor súper, súper grande que de alguna manera ayuda a asentar estos esfuerzos de la obra. Se sacan estos esfuerzos de los nervios, pero entre ellos también se crean otros pequeños nervios que se van uniendo. Se unen con piedras, se unen con ladrillos, se unen con también estructuras metálicas, con otros nervios horizontales. Y estos metales, estos sunchos, son de una manera como cadenas que cierran, o sea, que ayudan a crear esa estructura. Vasari, lo estoy viendo acá. Sí, se curva en un arco de cuarto agudo, o sea, de estos nervios, se hace doble, una capa por dentro y una por fuera, de modo que entre una y otra se pueda caminar. Y sobre las aristas y los ángulos de las 8 caras, con los nervios de piedra se ata la fábrica en todo su grosor. E igualmente con cadenas de madera de encima se gira por las caras de aquel. O sea, como que se crean esta estructura de los nervios y se ayuda a amarrarse, que es algo que para nosotros ya es como un poco más claro, o sea, está mucho más de, esto es lógico, esto tiene sentido, igual que los espacios habitables de mantenimiento, pero por ese momento eran cosas completamente novedosas. Otra cosa que es interesante es que usa el ladrillo en aparejo de espina de pez, que es esto que tienen acá, para que de alguna manera sea autoportante al cerrar la cúpula por dentro. Esto hace que se pudiera construir por etapas sin que tuviéramos que, o sea, tipo, crear un paño completo, sino que se pudiera subir y se pudiera crear esta estructura autoportante en ladrillo. Esto es interesantísimo. Y al final, el peso de la linterna es la que ayuda con un peso muy grande a crear que los nervios estos funcionen en compresión. O sea, como que de alguna manera ayuda a que estos esfuerzos, este superpeso, ayuda a crear que los esfuerzos vayan directamente hacia abajo y de alguna manera no tienden a abrirse. Esto es súper complejo, se los dije, se los cuento. Así que es interesante que veamos básicamente que él usa una doble cúpula, que es la que estamos viendo en el panteón. Se hizo por etapas progresivamente, como lo vemos acá en esta imagen. Se hacen distintos niveles, que son niveles habitables, tanto para la construcción como para el mantenimiento. Y luego que también hay un óculo acá y una linterna que ayudaron a estructurar todo lo demás. Así que esto es como lo básico. Vamos entonces con el Hospital de los Inocentes. Voy a buscar el agua. Yo siempre me asusto porque esta primera edificación de Brunelleschi, que es la que de alguna manera a veces se lleva mayor tiempo y es la que tal vez es menos rica en el sentido de esta arte clásico. Pero es muy difícil de explicar. Pero vamos ahora con un par de obras un poco más in your face, un poco más claras para nosotros. Vamos con el Hospital de los Inocentes, que básicamente Brunelleschi se encarga de toda la obra, pero lo más importante seguramente de este Hospital de los Inocentes es, uno, que el interior está organizado a través de un patio, como lo hemos visto en la tipología que vimos anteriormente de los palacios, y luego el exterior, que es el que nos va a llamar mucho más la atención, porque es el uso de la logia para presentar lo nuevo y lo clásico. La logia es un espacio público, simbólico, florentino. Ya sé que habían unas dudas de que era realmente el espacio de la logia. Voy a leer un poco lo que dicen en este libro de una historia de la arquitectura. Aquí. Vamos a leer. Las angostas calles de las ciudades italianas estaban hechas de materiales duros, como piedra y ladrillo,
y como muchas de ellas estaban confinadas en recintos amurallados, resultaba difícil conseguir espacios abiertos como parques y jardines. Las logias, pues, eran muy valoradas y cumplían fines tanto funcionales como simbólicos. Una logia es una galería techada, abierta en uno o más de sus lados, formada por columnas que soportan arquitraves o arcadas. La logia tiene una connotación de espacio de reunión más que meramente de circulación peatonal. Esto es un espacio muy característico porque es un espacio de transición entre el adentro, entre la edificación y el afuera. Es un espacio que es casi como semiurbano y es un espacio de reunión. Es un espacio que sí se podría utilizar tal vez como antesala a una edificación, pero estaba también, tenía como un cierto programa en ese momento. Era un programa que se podían hacer fiestas, etc. Vamos entonces con la idea general de este edificio. Es de 1417 a 1424. Realmente, ya un momento aquí. Aquí. Disculpen esa pausa, había un ruido en mi casa y me distraje completamente. Entonces, vamos a esperar. Hice una pausa extrañísima ahí, pero ya la entenderán. Básicamente lo importante de este espacio es esa logia. Se realiza entre 1417, esto quiere decir que se realiza un poco antes del concurso de la cúpula. Esto es, de alguna manera, en la documentación anterior dicen que sí, que esta logia hace que Brunelleschi esté como en el radar de o sea, de los encargados del concurso para que lo llamen y vaya a dar sus ideas. La finalización es casi cercana a su muerte y de alguna manera está en una plaza, situada en una plaza que es Piazza de Santa María della Annunziata. Santa María della Annunziata es una iglesia que está acá y es el uso de este edificio es un hospital de estos inocentes son los expósitos, o sea, estos niños huérfanos, los niños que no tenían padres y de alguna manera tenían que llevarlos a un sitio, y está comisionado por el arte de la seda. O sea, los mecenas son otra vez del mismo gremio de la cúpula, del concurso de la cúpula, perdón. Entonces, de alguna manera, esta logia que tenemos acá no solamente va a ser una expresión de lo clásico, sino que luego se va a convertir, y lo vemos en esta imagen, como en una medida, en un canon para articular el espacio urbano. Lo vamos a ver, todas las edificaciones que están alrededor de esta plaza son una maravilla, todas siguen este patrón de la logia, de las campatas, de una arquería con columnas muy esbeltas corintias, y esto por ejemplo es una iglesia y tiene como esta especie de pórtico, esta especie de nártex aquí anexado, extrañísimo, pero funciona para la articulación total de la plaza. Entonces, la pregunta es esta que nos vamos a hacer siempre con Brunelleschi: bueno, ¿esto sí es clásico o es como lo anterior? Básicamente nos ayuda a entenderse esa característica de clásico acá, porque es muy clara. Es un trabajo que se hace con una base geométrica, como lo vemos, ¿ya va? Ajá. Como lo vemos en esta imagen. Hay una arquería continua de arcos en medio punto, que es una arquería, los arcos en medio punto estaban de alguna manera como perdidos en el tiempo porque no se utilizaron en el gótico, sino estamos hablando de estos arcos apuntados. Y de alguna manera esto fue como uno de los primeros rasgos que se transformó a este nuevo lenguaje del Renacimiento, porque era como una forma de decir: aquí estamos y tenemos arcos medio punto, estamos haciendo cosas más clásicas. Esta solución realmente no es como la más clásica, porque va a haber como pocos ejemplos en el mundo romano y en el mundo griego donde veamos este tipo de solución, donde hay una columna sola, sin impostas, sin pilares,
que sostiene una arquería, pero tiene como las características básicas de ser columnas corintias, que son capiteles copiados de las mismas ruinas que estudió Brunelleschi con Donatello entre 1400 y 1407. Son un poco más esbeltas tal vez de lo que deberían ser, pero esto nos ayuda a ver como la ligereza de esta nueva arquitectura, que esta nueva arquitectura es muy sincera y muy clara y muy esbelta, muy clásica, muy limpia. Y hay un entablamento continuo, tangente, sostenido por los pilares. Lo vemos como es tangente de arquería. Se supone que en el proyecto original no estaba este segundo piso, así que se parecería mucho más, perdón, a esta logia que tenemos acá de Michelozzo, que es básicamente un arquitrabe como una especie ya como de cornisa, que es sostenido en tangente. Aquí no es justo, aquí justo no es tangente a la arquería. Así que tenemos este módulo principal de proporciones, que es esta columna, y esta columna ayuda a proporcionar todo el espacio, tanto el espacio como la articulación de fachada, como el espacio interno, que vamos a ver, el espacio interno es interesante porque crea esta serie de campatas, esta serie de bóvedas vaídas, que son las que, como la que vemos acá, que es una cúpula, una bóveda semicircular donde como al estar cerrada dentro de un cuadrado, se le quitan como se le quitan las esquinas no, los lados, y esto termina siendo esta bóveda vaída que tenemos acá. Básicamente, esa campata va a ser uno de los trabajos que vamos a ver, o sea, como el trabajo de esta unidad. A Brunelleschi le llama la atención, o sea, cómo la unidad de proporción entre la columna, la bóveda y este pequeño espacio que crea, que se crea con esta interacción, creo que es una de las cosas más importantes de Brunelleschi, o sea, de cómo él empieza a trabajar esta proporción para dejarlo como perfectamente. Vamos otra vez a la imagen. Hay una relación desde la columna que no es tan ideal como lo dije antes. Hay unos plintos que son adaptados, o sea, se toman unas ligerezas ahí de adaptar como distintas partes de columnas, o sea, de ruinas. Tipo, adapta los capiteles con otros plintos que no son necesariamente los que veríamos en el mundo antiguo en conjunto con esos capiteles, porque sabemos que la columna tiene como un ideal que capitel, fuste y basa hablan como el mismo lenguaje. Aquí no necesariamente así. Y hay estos medallones decorativos en las enjutas que son súper interesantes porque representan el uso de la edificación, que son estos hospitales de los inocentes. Es súper cómico cómo estos medallones aparecen también por decirlo así, en las otras fachadas de otros edificios y entonces cambian, por ejemplo, tienen signos de ovejas o lana o dinero, qué sé yo, porque cambian el uso. Entonces es como una especie de símbolo en vez de tener un nombre neón, tienen a estos niños envueltos en pañales para explicar el uso del edificio. Y obviamente hay otro tema interesantísimo que es un poco más estético. Brunelleschi de alguna manera nos hace pensar que es estructural, pero no es estético, que es este uso de la piedra serena, que es una piedra gris, que es de la parte de Florencia. Esta piedra gris, él la utiliza para de alguna manera resaltar la parte estructural de la obra, o sea, columnas, pilares, arquerías, las primeras partes de los entablamentos. Aquí lo vemos. Eh, y lo vamos a ver cómo esta parte de Pietra Serena resalta contra paneles calados, o sea, blancos. Es interesante cómo hay un montón de cosas que nos ayudan a entender que esto es un nuevo lenguaje clásico, un nuevo lenguaje que tal vez todavía está como estructurándose y parece un poco más bizantino, un poco más eh, adaptado,
lenguaje clásico romano, pero vamos a ver que hay, que ya está claramente diferenciado y no es como la cúpula de Santa María dei Fiori, que es muy gótica. Vamos entonces con la iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo, recuerden que para todos estos edificios tienen videos. Y este video, por ejemplo, es interesante para que los puedan ver cómo realmente son estos edificios. Vamos entonces con la iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo está dentro del monasterio de San Lorenzo, valga la redundancia. San Lorenzo era el santo patrono de los Medici, así que esto está como dentro de su esfera de influencia. Ya vamos a ver cómo varios arquitectos van a trabajar también en este espacio. Básicamente es una construcción de una iglesia, no hay como demasiado programa. Vamos a ver que la iglesia quedó sin terminar, y esto nos hace darnos cuenta de lo que yo estaba hablando en el edificio pasado, que esta decisión de la piedra serena es completamente estética, porque no estamos viendo las figuras, estamos viendo como figuras de clasicismo, pero realmente la estructura como tal es de sillares de ladrillo, o sea, estamos trabajando con mampostería, eh, tan sencillo como eso, y no estamos trabajando como con piedra, o sea, no estamos haciendo estructuras de piedra como en el gótico, o tampoco de concreto como en los tiempos de los romanos, lo estamos haciendo mampostería. Y todo lo que vamos a ver de estructura de columnas, cuando estamos hablando de muro, no es estructura, las columnas solamente es estructura cuando está completamente aislada. O el pilar, para decirlo así, pero la mayoría de ellos es una definición estética más que estructural. Esto es importante. Ok, volvamos otra vez a la iglesia de San Lorenzo. Es una iglesia que tal vez se parece mucho en esquema a lo que es una iglesia del gótico. Es una planta, a ver, es una planta ¿de qué tipo? Es una planta de tipo de cruz latina. Eso quiere decir que tiene un espacio de crucero, un transepto y una nave principal, y normalmente tiene dos naves laterales que acompañan esta nave principal. Esto es muy claro y es muy sencillo de alguna manera de sacar de lo que son los esquemas de las iglesias góticas, pero tiene mucho de lo que es la basílica paleocristiana. Esto es que es un espacio muy amplio, que no está buscando tanto como esa horizontalidad, ese espacio de redención, de peregrinación de las iglesias góticas, sino que básicamente trabaja con la basílica romana, que estos son estos espacios longitudinales, llenos de columnas, un poco más proporcionados entre ellos, y tiene una combinación de estas iglesias monásticas cistercienses. Esto le dicen porque es muy austera, no es una iglesia como la que estamos viendo en el gótico, que normalmente son muy ricas, muy trabajadas, sino este está como más en el sentido de, se parece mucho más a las iglesias de monasterios, que eran mucho más austeras. Y hay por eso una moderación y orden franciscano. La estructura, como les dije, es pura ilusión, y hay una jerarquización por cubiertas que lo vemos básicamente en esta imagen, como tenemos una cúpula importante en el crucero. Estas cúpulas que vemos acá son las de las sacristías, la vieja y la nueva. Esta es la nueva, la que vemos acá. Y tenemos una jerarquía de que tenemos una nave mucho más alta, unas naves secundarias mucho más bajas. Esto se parece mucho al esquema de las iglesias góticas y románicas. Y tenemos una última jerarquía acá, que es la de las capillas que tenemos acá, que son unas capillas un poco más como oblongas, por decirlo así. Vamos a ver el interior, que tal vez es lo más importante de esta iglesia.
hay un interior sumamente equilibrado, un interior que nos da esas vibras de basílica paleocristiana con ese énfasis como axial, que es mucho más reiterado porque hay un trabajo con la perspectiva claro, hay un trabajo que, o sea, se nota en una imagen como esta que Brunelleschi estaba buscando una perspectiva, unas líneas, incluso lo refuerzan con las líneas de los arquitabes y del entablamento en sí. Hay una sucesión en el caso, sí, sí, en el encastonado del techo, no nos deja el, un techo, nos deja un techo plano y nos ayuda con la estética de este techo a generar como esa idea, esa línea de perspectiva, y todo, todo está aunado a esa perspectiva. La perspectiva organiza el espacio interior. El entablamento es continuo, otra vez tangente, como lo vimos en la Logia de los Inocentes. Hay unas pilastras de oro gigante que son las que visualmente sostienen el entablamento. Ya sabemos que esto no es estructural, pero visualmente es así. Las arquerías otra vez son de medio punto, con columnas corintias y pilastras en las capillas, que lo vemos acá. El entablamento en las capillas también es completamente tangente a la arquería. Hay un sistema de proporciones general. Vamos a verlo un poco mejor en el próximo ejemplo. Y hay dos problemillas que Brunelleschi se da cuenta cuando empieza a decir, bueno, está bien, tenemos un sistema de proporciones general que está basado básicamente en la columna, como lo proponían los griegos, pero tenemos un problema cuando, por ejemplo, tenemos un par de capillas que son un poquito, o sea, las sube del nivel de la nave secundaria, y entonces crea un problema de proporción acá, porque cuando se da el giro hay un entablamento acá y un entablamento acá que de alguna manera están a diferentes niveles. Esto lo vemos acá. Unas pilastras que están un poco más altas que estas, y hay que de alguna manera nivelarlo, y él lo nivela como con un entablamento un poquito más alto, un poquito más bajo. Es un poco confuso. Y también está el giro de esquina, que se da cuenta Brunelleschi qué pasa con las esquinas cuando de alguna manera chocan este tipo de dos estructuras. Acá es como que la columna tiene que irse, y en otras partes la columna o la pilastra tiene que estar en contraposición con una columna, entonces se vuelve acá una pilastra y es un poco confuso todo. Pero ya vamos a ver cómo Brunelleschi toma estos problemas y estos aprendizajes y los transforma en la Iglesia de Santo Espíritu. La Iglesia de Santo Espíritu es 1434. Vemos que esta inicia en 1421, así que hay una diferencia de unos 10 años entre ellas. Hay un proyecto original con una plaza mayor alrededor de la iglesia, frente a la iglesia. Es una iglesia que no está orientada, es una locura, porque Brunelleschi decide que debería estar en una dirección que no es la que suelen estar las iglesias, porque las iglesias deberían estar orientadas, deberían estar siempre viendo el altar hacia el este, o sea, hacia Jerusalén. Pero Brunelleschi la gira porque cree que el papel urbano de la iglesia es mucho más factible, mucho más activo si se cambia. Entonces hay como una dirección. No estamos siguiendo necesariamente la tradición cristiana, sino estamos tomando decisiones también por cómo es el papel urbano de esta iglesia, y es interesante. Básicamente es otra vez el mismo esquema de cruz latina con galería, con tres naves, crucero, transepto, pero esta vez hay una galería continua. Esto nos hace pensar que esta iglesia es un poquito menos basilical, mucho menos horizontal, mucho menos longitudinal de lo que vimos en el ejemplo de San Lorenzo, y ahora tiene como una espacialidad un poco más central, porque esto es casi como una segunda envolvente bizantina. Hay una continuidad, no hay como una búsqueda de una relación longitudinal, sino hay algo que está como alrededor de ese centro.
Y en el proyecto original, Brunelleschi planteaba que las capillas deberían ser como una especie de absidiolos que se proyectaran hacia afuera. En el proyecto que tenemos, o sea, el que se realizó, vamos a ver que la fachada es completamente lisa. Estos absidiolos están como incrustados dentro del muro y se pierde como este trabajo que es un poquito extraño para el momento de lo clásico. No estaban como preparados para esto. Voy a buscar mi herramienta de dibujo porque vamos a dibujar un poco acá, porque vamos a revisar lo que es el módulo único, visto como de alguna manera al extremo. Básicamente el módulo de esta iglesia es esta campana que tenemos acá. Soy muy feliz trabajando con esta herramienta porque cuando trabajaba con PowerPoint era terrible. No era así, era yo tener que hacer el cuadrado. El módulo básico es este módulo de la campana. La campana, ¿se acuerdan que la vimos en la logia de los inocentes? Y hay un sistema de proporciones y jerarquía básico basado en esta campana. Esta campana, si nosotros la vemos, este cuadrado que tenemos acá es repetido 2 veces, es el espacio del ancho, o sea, de la luz de la nave central. Esto quiere decir que, más o menos, o sea, aquí lo estoy dibujando obviamente muy mal, pero son 4 módulos lo que tenemos, el ancho de la iglesia, y este módulo de las capillas es la mitad. Vamos a ver cómo lo vemos acá. Es la mitad de ese módulo. Y tenemos otra cosa que es interesante, que si nosotros hacemos, o sea, este obviamente es, si lo dividimos en 4, son 4 módulos básicos, o sea, si esto es A, esto es 4 veces A, y esto pasa también en el transepto completamente. O sea, es casi como un trabajo completo de modulación. Ajá, esto está perfecto, es en planta. Pero este señor lleva un poco más allá este trabajo y lo hace también en el corte, en la altura de la iglesia. Entonces estamos hablando de que este módulo que tenemos acá, que si lo pudiera mover sería demasiado feliz, pero no es así. Debería ser hasta aquí, debería tener 2 módulos hasta acá, y vamos a ver cómo este módulo, que mi dibujo está terrible, es el que maneja toda la altura de la iglesia. Esto, si hacemos el módulo, aquí sí está perfecto, aquí es donde debería llegar al entablamento, y luego otra vez hasta el arranque de la cúpula, y la cúpula, déjenme mover esto acá, la cúpula es otra vez este módulo. Esto es obviamente medio módulo. Esto es interesantísimo porque entonces estamos trabajando con un módulo único, un módulo de proporciones que está basado en este esquema de la campana, en este esquema de columna, columna y bóveda vaída, a transformar este módulo como base de toda una iglesia. No estamos hablando de una logia donde es mucho más claro, si no estamos hablando de una iglesia completa transformada bajo este módulo. Esto nos hace ver que hay un esquema, una forma de pensamiento distinta a lo que estábamos viendo hasta ahora. Déjenme que borre esto, todo este poco de líneas que hice. Ok, y vamos a seguir. Vamos a ver entonces la imagen por dentro, es completamente una segunda oportunidad. Vamos a ver que este esquema de modulación en Santo Espíritu nos hace tener una iglesia tal vez un poco más horizontal, un poco más enfocada en la perspectiva, pero las mismas líneas de trabajo, o sea, las mismas líneas de entablamento, el arquitrabe, todavía el trabajo también del encasonado en el techo nos ayuda a perseguir esta perspectiva que obviamente termina en este espacio central, que esto
es un altar que se hizo mucho después, en 1500 creo, y está centrado en el punto álgido de la iglesia, que es este altar. Básicamente genera estas relaciones de proporción en planta del sábado y entre los elementos. Vamos a ver que aquí la relación entre las columnas es mucho más clara. Esto quiere decir que son iguales las columnas acá, y esto nos ayuda a entender, o sea, es mucho más claro entender el espacio. Vamos a ver que el giro de esquina también es mucho más claro. Vamos a ver cómo el entablamento acá no es tangente a las pilastras, sino no es tangente a las arquerías, sino responde directamente al tamaño de las pilastras. Esto nos ayuda a fijar de alguna manera esta discrepancia que había entre las columnas en el entablamento y la arquería. Y otra vez el giro de esquina lo aprovecha de una manera mejor. Vamos a ver cómo las columnas y las pilastras de alguna manera se comunican mejor entre ellas. Y aquí vemos un ejemplo de cómo funciona la relación también entre las columnas de las capillas y las columnas de las naves. Aquí es cuando yo les pregunto normalmente en clase con cuál de estas dos iglesias se quedaría, con el primer ejemplo o con esta segunda oportunidad. ¿Les parece que de alguna manera Brunelleschi se supera a sí mismo con este trabajo de la proporción y la perspectiva lineal en esta iglesia de Santo Espíritu? A mí, por ejemplo, me encanta del sistema de modulación, me parece que es lo mejor, y este sistema de modulación lo lleva también a espacios centralizados como la sacristía vieja de San Lorenzo. Estamos trabajando en la misma iglesia de San Lorenzo que hizo en 1421. De 1421 a 1428 realiza esta sacristía que se llama la vieja, porque luego hay una nueva que es la que hace Miguel Ángel, la vamos a ver luego. Y entonces ahora es casi como una pregunta de bloqueo de escritor. ¿Qué hago ahora si no tengo el uso de la perspectiva? No tengo este tipo de perspectiva lineal que me funcionaba perfectamente, no tengo la campata tampoco que me funcione como módulo generador de proporciones. Tengo entonces que revisar mis esquemas para poder realizar otro tipo de diseño. Lo bueno es que obviamente Brunelleschi había hecho todas sus tareas de estudio de la antigüedad y decide hacer un esquema que tal vez es mucho más parecido a los esquemas clásicos que conocemos de los templos romanos. Entonces hay una base, déjenme hacer un momento algo acá, porque siento que no nos vamos a dejar de ver en algún momento. Hay una generación de jerarquía por otra herramienta que no sea la perspectiva. Tenemos una jerarquía que es en planta y en alzado. Por un lado tenemos un ensamblaje de dos plantas cuadradas, o sea, tenemos un cuadrado mayor que se ensambla con un cuadrado menor, que este cuadrado menor es como un hijo de este cuadrado. Como vemos acá, hay una modulación que es muy parecida a la que teníamos en las campatas. Lo tenemos acá, hay una modelación que este cuadro sale de este cuadro, es igual, y este módulo nos ayuda a tener no un espacio completamente centralizado, como tal vez nos pasa, por ejemplo, en el Panteón, sino nos da una cierta axialidad en este esquema, o sea que hay como una ampliación de ese centro, y entonces se genera dirección, y se genera un espacio que, a pesar de que no es de la misma jerarquía que el espacio centralizado, tiene una cierta importancia, y es a donde se coloca el altar. Ahí, obviamente, como se ensamblan dos plantas cuadradas, también se ensamblan dos cúpulas. Hay una cúpula mayor, que es la cúpula esta maravillosa que tenemos acá, que está sobre pechinas, y hay una cúpula menor, que la vamos a ver acá, donde está el altar. Entonces vamos a ver cómo hay un ensamblaje que es uno de los ensamblajes como más copiados del Renacimiento, de estos dos cuadrados y estas dos cúpulas hemisféricas con pechinas, que nos ayudan a generar como la importancia, o darle importancia a estos espacios, representatividad. De alguna manera hay una unidad, hay una centralidad en este espacio, hay un orden único
que es un orden corintio, lo vamos a ver cómo él sale y entra incluso hacia el altar. En el altar no hay, porque estamos con este problema de giro de la esquina, que la esquina de alguna manera cerrada. ¿Qué pasa con la pilastra? Aquí no está, pero vamos a ver que la pilastra está en una misma altura, en una misma, no, este altar no está más alto que el espacio central, sino que está a la misma altura y el entablamento de alguna manera es completamente continuo. Hay un manejo de proporciones, que lo vamos a ver acá, lo vemos perfectamente en alzado como en planta, que el ancho de la iglesia es igual al alto que tenemos hasta el arranque de la cúpula, o sea, hasta el final, a donde llegan las pechinas, y la media altura tenemos hacia de la cúpula hasta la linterna. Y luego, creo, si mal no entiendo por qué no terminaron acá, lo vamos a terminar nosotros. Esta altura debería ser igual a esta. O sea, esta es otra h y media, la que tenemos acá. Y entonces tenemos como todo un esquema de proporciones muy parecido a lo que teníamos en una de las otras plantas basilicales, pero centralizado. Es como todo un ensamblaje para mí. Creo que lo más importante de esta pequeña sacristía no es tanto como ese lenguaje. Obviamente tiene el lenguaje de la piedra serena, que también se mueve, por ejemplo, en los nervios que sostienen como visualmente la pechina. Hay mucho más piedra serena abajo, o sea, el entablamento es grueso y las pilastras son más fuertes, entonces tienes como dos líneas, como dos esquemas, uno que es mucho más gris acá abajo y mucho más claro hacia arriba, se va como viendo hacia el cielo, y los nervios de la cúpula también están en piedra serena, pero para mí eso no es necesariamente lo más interesante de este espacio, sino como ese ensamblaje de módulos que no tenemos en las otras edificaciones, porque es mucho más de chorrera de módulos. Aquí es algo que es mucho más conciso, pero está perfectamente ensamblado, es como un ensamblaje. Sí, para mí toda esta decoración interna es como lo peor que puedo haber hecho Brunelleschi en su vida. Pero bueno, sigamos, porque vamos a ver, así como Brunelleschi tuvo una segunda oportunidad con las plantas basilicales, vamos a tener una segunda oportunidad con las plantas centrales. Entonces, en 1429 llega el contrato por la familia de los Pazzi. Van a ver, esta familia de los Pazzi es la que realmente hace todo es una de las familias más importantes de Florencia, y es una de las que se contrapone a los Medici. Vamos a ver que aparecen, o sea, en Master of Florence aparecen un par de veces, pero realmente no son, sí, es importante que tengan en cuenta que es como de la oligarquía, y se inicia realmente en 1442. Esto quiere decir que se inicia muy cercano a la muerte de Brunelleschi. Brunelleschi no supervisa esta obra, así como que logró supervisar la cúpula, así que se cree que hay muchos cambios que se sucedieron después de Brunelleschi. Michelozzo creo que es el que queda a cargo de esta obra, pero es importante que tengan eso en cuenta, que tal vez no hay tanto de Brunelleschi en esta, pero es interesantísimo. No se sabe, pero igual de alguna manera es una segunda oportunidad. Está dentro del templo de la Santa Croce, que ese esquema lo tengo acá. Esa iglesia se ve fabulosamente en la planta que hace, que incluye Lorenzo González Casas en su trabajo. Aquí estaría la Capilla de Pazzi. Yo no la coloco acá porque realmente no es como importantísimo. Lo que es importante es que está dentro de un monasterio y tiene como este acceso, este acercamiento a la edificación, que es importante y que genera como esa nueva cara de estas plantas centralizadas, que se contrapone a lo que es la iglesia, la sacristía vieja, que no tenía realmente esta relación de acercamiento a la edificación. Entonces, esto nos da una oportunidad de generar una axialidad
y hay unas secuencias. Lo vamos a ver perfectamente en el alzado, en este corte maravilloso que tenemos acá, porque tenemos una secuencia de cúpulas, una secuencia de jerarquías que nos ayuda a entender este espacio. Hay un espacio de pórtico que tenemos acá, que hay una pequeña cúpula, la vemos acá, que rompe con esta arquería también, con este arco, un entablamento que además es bastante ancho, es bastante alto, que es un pórtico interesantísimo que no habíamos visto en Brunelleschi hasta ahora. Esta cúpula que está acá se conjuga de una manera o se comunica con la cúpula del espacio central, y así como en la sacristía hay otra cúpula en el espacio importante del altar, que esta vez sí está un poco por arriba del espacio central. Esto ayuda además que se genere una jerarquía sobre esta cúpula inicial. Así que cada una de ellas tiene como su propia personalidad. Hay entonces un espacio entre logia principal y altar. Logia, hablando de esto, principal y altar. Esta logia es interesante además porque une la cúpula, une como distintas formas de cubierta. Una es la cúpula que tenemos acá, que está sobre pechinas. Tenemos una que es semiesférica completamente. Tenemos estas bóvedas de cañón que están además encazonadas como si fueran bóvedas romanas, así como se encazonaban, por ejemplo, las de Panteón, porque eran de concreto. Y tenemos columnas y pilastras en la fachada. Tenemos hasta un pequeño frontón acá que ayuda a marcar la puerta, el ingreso. Es interesante también de esta fachada que hay como un cierto aire, esta logia es muy abierta, es muy esbelta, y es un poco como que el espacio duro es más arriba y la esbeltez aquí abajo. Esto es interesante acá. Pero hay un espacio de transición que no teníamos anteriormente que nos ayuda a generar un impacto distinto adentro. Esta es mi mamá que está viendo la iglesia. Siempre le digo, tenía que decirlo. Entonces vamos con el interior de la iglesia. Hay una unidad clara en esta iglesia, la vemos en la planta. Está todo como otra vez ensamblado para que genere una estructura unitaria. Hay una tarima en el altar, esto lo dije anteriormente, esto lo vemos acá con el interior, o sea que las pilastras están ahora sobre un basamento bastante pequeño, pero entonces las pilastras ahora obviamente son continuas, con un entablamento continuo como lo vimos en la sacristía, pero ahora tenemos esta pequeña diferencia que se salva con un basamento. Hay otra cosa que es interesante también en la planta, que a pesar de que es un espacio central y que no deja de serlo, el ahora, que esto lo veíamos en la fachada claramente, que es un poco más ancho, lo vemos acá, es un poco más ancho. Él agrega, de alguna manera, voy otra vez a dibujar, me encanta. Tendríamos este espacio, que es este cuadrado que tenemos acá, que si otra vez uno lo divide en 4, es otra vez el módulo generador de este espacio y el módulo generador de este espacio. Entonces este señor crea medio módulo hacia afuera, lo vemos si generamos otra vez aquí, medio módulo, este medio módulo hacia afuera, ayuda a que este espacio de alguna manera sea un espacio mucho más de estadía, un poco menos central, pero nunca pierde la centralidad, y ayuda a organizar la fachada en 3 módulos originarios aquí. Las 3 campatas que tenemos, que ya no son directamente campatas porque tenemos una bóveda corrida, tenemos 3 módulos acá y un módulo, dos módulos, otra vez 3 módulos pero divididos distintos, o sea, medio módulo, módulo completo, medio módulo. Espero que escuchen las guacamayas que están afuera. Y tenemos un módulo completo acá en todo el centro, así que hay un ensamblaje y hay una comunicación entre este espacio y este espacio que está acá. Vamos a abordar esto acá. Mientras vemos ya en esta imagen, o sea, en esta fachada vemos lo que hablé la lámina pasada, que era también la altura de la cúpula
y genera una jerarquía, y este alargamiento del espacio central proporcionalmente genera también como una jerarquía en este espacio central, que hay un espacio que está comunicado directamente con esto, pero hay un espacio como más amplio para que la gente pueda estar, y esto lo cubre con medias, sí, con unas bóvedas corridas que son de este medio módulo. Vamos entonces con la última, esta, tanto para la Capilla Pazzi, antes de que vaya con la última obra, tanto para la Capilla Pazzi como la Sacristía Vieja tienen videos. Estos videos son súper interesantes, especialmente para estos espacios tan pequeños y tan difíciles de entender, así que sería importante que los revisen. Vamos entonces con la última edificación que vamos a ver de Brunelleschi, que es la rotonda de Santa María degli Angeli. Sí, para nosotros la capilla de Pazzi era como sumamente como una pregunta, nos quedaba la cuestión de cuánto de Brunelleschi había ahí. Con la rotonda de Santa María Angeli tal vez es mucho peor, porque solo nos queda como que él hizo el proyecto, realmente no se construyó muy poco. Cuando él inició, o sea, 4 metros de altura, que se supone es casi como que lo dejaron los restauradores acá, y Michelozzo es el que continúa hasta 1447 este proyecto, pero realmente no llega muy allá, se finaliza completamente como la conocemos ahora en 1936, una locura, o sea, se hace con otros esquemas de pensamiento, mucho más tirando el neoclásico, así que tal vez no tenemos mucha idea de si este proyecto estaba pensado como tal, como se terminó, pero nos queda, por ejemplo, la planta, que seguramente es la que es la más representativa de este espacio, porque estamos hablando ya de una planta central, mucho más parecida al Panteón Romano, mucho más parecida a lo que tenemos de ejemplos con el Templo de Minerva Médica también, donde tenemos una simetría y una simetría radial, no solo la simetría que hemos visto hasta ahora en estos espacios, que es una simetría bilateral, sino una simetría radial que nos genera una serie de absidiolos, de capillas interesantísimas que tanto en Minerva Médica, que en Minerva Médica o sea, son exedras que se ven hacia afuera, en el Panteón no, pero en el Panteón es como si estuvieran escarbadas, son como huecos dentro del muro, que al final no es así, porque sabemos que el Panteón tiene como distintos capas, como dice Manetti, pero entonces es interesante cómo él transforma todos estos conocimientos a un templo propio que es centralizado, es octogonal y tiene esta serie de capillas que la última, o sea, por decirlo así, tres capillas a un lado, la séptima capilla está acá y la octava es la entrada. O sea, no hay como una diferenciación entre lo que es la entrada y del resto de las capillas, como sucede con un pórtico en el panteón, acá no está. Pero básicamente está cubierto el espacio central con una cúpula y las otras hay una cubierta distinta, no hay cúpulas en las cubiertas, pero hay una clara referencia clásica y de alguna manera deja atrás lo que él estaba buscando también voy para allá, en la iglesia de Santo Espíritu, dejar atrás como estos sólidos aristotélicos, esto tal vez es una palabra interesante para el glosario, estos sólidos aristotélicos o esta cercanía a las geometrías básicas que están tan claras en la sacristía vieja, y de alguna manera las deja, se vieron el final, las deja atrás con esta rotonda de Santa María de Guillante. Entonces esto me va a llevar a la última lámina y a tomar agua. De alguna manera, Brunelleschi es el OG del Renacimiento, es el original guy del Renacimiento. De alguna manera, es el que ayuda a crear este tipo de nuevas relaciones, Renacimiento, que marcan y crean consecuencias hasta el final de los tiempos, hasta nosotros. Tanto una relación con el contexto, hay un nuevo pensamiento urbano o sea, hay una intencionalidad urbana en las edificaciones, por ejemplo en Santo Espíritu, como lo vemos, o en la Logia de los Inocentes, donde la logia está hablando, representando algo en esa plaza,
y hay unas nuevas relaciones con la naturaleza en general, por decirlo así, con la concepción de la naturaleza, o sea, con esta armonía que debe tener el ser humano con sus edificaciones y la creación. Hay una nueva relación con la tradición y el pasado, hay un amor-odio, se odia o se desprecia al pasado cercano, a este pasado gótico, pero se ama y se quiere continuar con la tradición griega y romana. Y hay una nueva relación que es muy interesante y que Brunelleschi la representa de manera fabulosa, que es las nuevas relaciones de producción. Hay, hay un nuevo papel social del arquitecto. El arquitecto, al tener como de alguna manera toda la sabiduría del proyecto y todas las herramientas de perspectiva que les ayudan a crear este tipo de proyectos, o sea, que les ayuda a proyectar ideas al espacio real, tiene entonces ahora un papel social mucho más de intelectual. Esto lo tengan en cuenta para la próxima clase, donde vamos a ver que Alberti, de alguna manera, ayuda a picar esta cantera del intelectual y de alguna manera sienta las bases de una disciplina. Y hay una nueva relación de producción en la obra. La obra cambia de alguna manera de jerarquías dentro de la obra. Tenemos entonces ahora el mecenas, que es el que da el dinero para la obra. Tenemos luego a este arquitecto que tiene ese papel social ahora de intelectual y puede codearse con el mecenas, pero entonces él es el que supervisa la obra, no el maestro de obra. O sea, él no va a estar picando piedras dentro de la obra como lo hacían los maestros góticos, sino que ahora va a tener un trabajo de supervisión más que todo. Entonces esto nos genera esta nueva metodología de proyectación que de alguna manera trabaja el dibujo y la perspectiva como herramienta básica de proyectación que va a dar este nuevo papel social, y luego la arquitectura va a pasar a ser como un statement, como ser una idea, una conceptualización, va a transmitir un mensaje claro que ellos tienen. ¿Y cuáles son los mensajes? Los mensajes son obviamente que ellos quieren tener una continuidad con el pasado clásico, y por otro lado quieren estas nuevas edificaciones están concebidas a través de la perspectiva. Entonces tenemos nuevas referencias universales, hay una referencia de módulos que nos ayuda a organizar muchísimo las edificaciones, hay proporciones que están basadas como en los griegos y los romanos en la columna y en el esquema de la campata, hay ejes, hay centralidad, entonces hay axialidad, hay generaciones de secuencias, o sea, en esta axialidad se generan secuencias de movimiento, hay una jerarquía en cubiertas y hay una preponderancia a buscar o a diseñar espacios interiores, hacer edificaciones cerradas. Esto nos habla de cómo es ese espacio, el espacio geométrico de ellos es cerrado, es limitado, y así también son los espacios. Vamos entonces con el meme del día, que es obviamente Brunelleschi, cuando te equivocas en el examen pero te justificas así, que soy un genio anticipado a su tiempo, y nos deja la pregunta de cuánto hay de mito en Brunelleschi, pero cuánto hay de cierto en el sentido de que creó, él fue un acontecimiento histórico, hay un antes y un después en Brunelleschi, y básicamente tiene consecuencias directas hasta nuestro tiempo. Entonces, quisiera que reflexionáramos un poco sobre esto, sobre cuáles son tal vez los puntos más importantes y relevantes de Brunelleschi, con cuál te quedarías tú realmente. Pueden ser un poco más formales, o sea, podrían decir un poco más, no, yo me quedo con la modulación, o yo me quedo con el trabajo de la Pietra Serena, como esa referencial de la estructura, me parece interesantísimo, o tal vez yo me quedo con el papel social del arquitecto como lo reveló Brunelleschi en el Renacimiento. Quiero que reflexionemos sobre eso y también reflexionemos otra vez sobre cómo es nuestra relación como arquitectos con el entorno, con nuestra disciplina, qué valores debería tener un arquitecto. Esto obviamente se los voy a dejar todo en la descripción del video para que lo puedan tener referencia, y recuerden obviamente que debieron haber escuchado el podcast número 2, estarse leyendo la lectura de Lorenzo González Casas, que les va a ayudar un montón a
afianzar los conocimientos que tenemos en esta clase y además porque hay un montón de imágenes. Y obviamente pueden tomar palabras de las que hayamos contado acá para el glosario. Las edificaciones obviamente van para las fichas en el mapa, las que parezcan más interesantes. El Kahoot número 3 está ya de orden para que puedan hacerlo. Y el ensayo de los Medici Master of Florence, donde van a ver a este Brunelleschi que está acá. Empiecen a desarrollarlo, les voy a mandar, obviamente, eso también va a estar en la descripción, el link al otro video para que se puedan apoyar en cómo generar esa reflexión a partir de una película o de una serie. Y básicamente eso, les dejo como anticipación un par de esas ideas de Brunelleschi, de cómo se genera un papel social del arquitecto, cómo se generan unas nuevas relaciones, para que lo tengamos en cuenta para la clase de Alberti. Y obviamente todas las dudas, cosas que les hayan quedado dando vueltas en la mente, las pueden dejar las pueden escribir, anotar para que las veamos en el Q&A del jueves. Esto es todo por hoy y ya me voy porque igual no me van a dejar de ver porque ya está oscuro. Chao.